Voy a invitarles, vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 16 y el versículo 18. Es un pasaje que tiene una profundidad porque puede marcar nuestra vida. Es algo que todos nosotros en algún momento de la vida lo necesitamos. Todos necesitamos tener esta palabra con nosotros. Dice en el libro de Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Lo leo nuevamente, pero lo voy a leer en otras 3 versiones diferentes. Dice: la soberbia va delante de la destrucción y la insensatez antes del fracaso. La Biblia de las Américas dice: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Hay una versión de Martín Nieto, se llama, y dice: el preludio de la ruina es el orgullo, el preludio de la caída el espíritu altanero. Así que hay una enseñanza a través de toda la Biblia, la podemos ver, que antes del quebrantamiento llega al corazón del hombre la soberbia, y antes de la caída hay altivez en nuestro espíritu. Antes de entrar a tocar ya el estudio, quiero dar 2 pensamientos que es bueno considerarlos. La Biblia nos advierte, siempre nos advierte de lo que puede pasar más adelante. No podemos decir nosotros que Dios no nos avisa, o que Dios como que nos puso una trampa, como que Dios no fue muy claro en sus instrucciones. Cuando dice el Evangelio, Juan 3:16, de Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios nos está dando una buena noticia y nos está avisando para que no se pierda. En el libro del Deuteronomio 28 nos dice que hay bendiciones y claramente nos explica que darle la espalda a Dios traerá a nuestra vida maldición. No podemos nosotros pasar por alto, pues, el hecho de que Dios no sea claro, que nosotros digamos, no entendí, a mí se me pasó, se me olvidó, yo no supe en qué momento Dios dijo eso, porque a través de toda la Escritura Dios hace advertencias muy claras en su palabra. Recuerdan Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna, pero nos advierte que la paga del pecado es la muerte. Y otra cosa que debemos recordar siempre es que Dios tiene un propósito con nuestra vida, y es transformarnos a la imagen de Jesús. Y Dios va a usar todas las cosas, todo lo que pasa en nuestra vida para transformar nuestro carácter a la imagen de Jesucristo. Como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios tiene esa intención de formar nuestro carácter. Cuando educamos a los hijos, pensamos que queremos formar en ellos un buen carácter y les damos instrucciones. Les decimos: siéntate así, habla así, no hagas esto, y estamos tratando de formar en ellos un buen carácter. Y por supuesto que después, con el paso de los años, uno lo agradece. Uno dice: gracias porque me dieron esta instrucción, porque me enseñaron de esta manera. Gracias a Dios. Y Dios es un buen padre. Así que nosotros debemos saber, cada día Dios está tratando de transformar nuestro carácter. ¿Nos quedan claras esas 2 ideas?
Son dos ideas nada más antes de entrar al estudio. Dios siempre nos avisa, siempre nos advierte. Por eso Dios nos dice que antes de un fracaso, de un quebrantamiento, ¿qué es lo que pasó en el corazón? Que hubo soberbia, que hubo orgullo. Y antes de una caída es que hubo altivez en nuestro espíritu. Es algo profundo, no es algo solamente visible. Así que vamos a tratar de dar una definición de estas palabras y ver en la Biblia cómo es que esto se manifiesta. Si vamos a pensar, si fuera como una enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles son las señales de que eso está en el corazón, y también tenemos que ver cuáles son las consecuencias, y después vamos a ver, en tercer lugar, cómo Dios quiere resolver esta situación, todo lo que Dios ha hecho para resolver esto. Una definición de soberbia dice que es una estimación excesiva de sí mismo. Ahí es semejante al orgullo. El orgullo es una exaltación de la persona, solo que la soberbia hace evidente el desprecio hacia otras personas. Una persona soberbia se cree mucho, y en eso que se cree mucho, entonces también tiene una actitud de menosprecio. Y la soberbia dice también que es un apetito desordenado de ser preferido. Y las personas que tienen esta clase de sentimientos en su corazón, una de las formas también visibles, esto lo pone el diccionario, es que se descomponen cuando alguien dice algo contrario a ellos. Se transforman si alguien no está de acuerdo con lo que ellos dicen. La altivez, que dice la altivez de espíritu, ¿verdad? Es una soberbia también que se cree superior, pero lo demuestra. A veces el orgullo como que se esconde un poquito, pero la altivez es evidente por la forma en que las personas actúan, su modo de hablar, su modo de conducirse, su modo de señalar las cosas, de comportarse, sus modales, sus palabras, etcétera. Pero pues vamos a ver lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo se manifiesta si hay soberbia o altivez en el corazón del ser humano? Es lo mejor. Si vamos a las Escrituras podemos ver claramente, pues ya vamos a ver la definición, pero en vivo. Vamos al libro de Levítico. Dios es maravilloso en su palabra. El capítulo 26 de Levítico señala las bendiciones de caminar con Dios y las consecuencias de darle la espalda. Levítico 26. Primero Dios le dice: si ustedes me oyen, así empieza también el Deuteronomio, si ustedes dan oído a mi voz, si ustedes escuchan mi palabra y ustedes la cumplen, ustedes tendrán estas bendiciones. Dice el verso 14: pero si no oyereis. Ahora está en otro modo rebelde. Dice: pero si no me oyereis. Y aquí hay una señal: no escuchar. La segunda dice: ni hiciereis todos mis mandamientos. Y aquí se pone un poquito más difícil las cosas, porque Dios conoce los corazones. Dice: y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos. Quiere decir que existe esa posibilidad en el corazón de una persona que llegue a desdeñar y menospreciar la palabra. Dice: no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto. Lo que voy a señalar son varias escrituras y no todo un orden, porque entonces tendríamos que hacer un viaje por las escrituras, ir y venir, y nos tomaría más tiempo. Así que el primer pasaje, y aquí podemos ver claramente que una persona dice: si ustedes no me oyen y no hacen lo que digo,
y desdeñan lo que yo estoy diciendo y menosprecian mis estatutos y no los obedecen, están invalidando mi pacto. Ahora, ¿qué es desdeñar? Desdeñar es una palabra de un origen latín que significa rehusar algo como indigno, no considerarlo digno de nosotros. Como que nos dieran un regalito muy sencillito que uno dice, ay, no sé por qué me dieron esto. Pero eso es desdeñar, menospreciar lo que no se puede tomar porque no lo considera digno. Y entonces desdeñar es tratar con desdén o con indiferencia, es despreciar. No le damos importancia. Desestimar, desechar una cosa, menospreciarla, no darle el valor debido. Otro pasaje que nos va a ayudar está en Deuteronomio 17. Así que el Levítico nos habla de esa posibilidad de que una persona menosprecie, no considere suficientemente importante en su vida la palabra, no la practique, no la obedezca, no la reciba en su corazón. Deuteronomio 17. Ahora específicamente señala el hecho. Dice el versículo 12, el hombre que procediere ¿con qué actitud? Con soberbia. ¿Y cómo se manifiesta esa actitud de soberbia? No obedeciendo. O sea, el pueblo de Israel tenía ciertas fechas para ir a la presencia de Dios. Tenían que llevar cierto tipo de ofrendas. Y los sacerdotes eran los encargados de recibir y aprobar lo que ellos llevaban. Ellos no podían mezclar una cosa con otra. Tenían que, entre sus ofrendas, por ejemplo, si alguien decía, voy a llevar un corderito para ofrecerlo, el sacerdote tenía que examinarlo, que no estuviera mal. Si llevaban las ofrendas, que las llevaban a veces por peso, los sacerdotes eran los que tenían que revisar eso. Y el hombre dice que procede con soberbia. ¿Cómo? No obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová o al juez. Leemos en Deuteronomio 17:12 cómo específicamente la Escritura dice que una persona puede proceder con soberbia. Pero ¿cómo lo manifiesta? ¿Cómo se demuestra que esa persona tiene esa actitud de soberbia? Dice, porque no obedece a las dos autoridades que Dios estableció. Uno era el sacerdote y el otro el juez. Y aquí se ve una consecuencia grave. Dice, esa persona morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. De las pocas veces que aparece esta palabra, ensoberbecerse, que es llenarse de soberbia. O sea, no solamente ser soberbio, sino llenar el corazón un poco más y más. Aquí se ve entonces que la soberbia, dice, es un problema de autoridad, de obediencia. Algo que hace la soberbia. Ahora vamos a Nehemías. Nehemías está tantito adelante antes de Salmos. En el capítulo 9, Nehemías hace una oración. Y es una de las oraciones hermosas en la Biblia, que es bueno conocerla. Él hace un recordatorio de todo el proceso, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo los llevó por el desierto, cómo les cuidó, cómo los bendijo. Y en el versículo 10 del capítulo 9 de Nehemías dice, e hiciste señales y maravillas. Fíjense en estas palabras. Dios hizo señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Y nos da una razón. ¿Por qué? Porque sabías que habían procedido ¿cómo?
¿Cómo trató el pueblo de Egipto al pueblo de Israel? Con soberbia. Así que Dios castigó esa soberbia a través de las plagas, quebrantó esa soberbia. Y dice, y te hiciste nombre grande como en este día. Pasemos al 29, verso 29 de este mismo capítulo. Les amonestaste. Ahora está hablando directamente del pueblo de Israel y dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Pero específicamente dice, se llenaron ¿de qué? De soberbia. Era lo que había dicho el Deuteronomio, se ensoberbecieron. Y miren lo que sigue diciendo, y no oyeron tus mandamientos. Una persona que tiene soberbia no escucha, no tiene un oído dócil para escuchar. Puede ser las personas que cuando escuchan solamente escuchan para rebatir, escuchan algo pero para contradecirlo, realmente no escuchan el mensaje, no escuchan lo que tal vez Dios les quiere decir a ellos. Dice, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Pero ahora vemos algo más, dice, se rebelaron. ¿A dónde lo llevó la soberbia? A la rebelión. Y dice, endurecieron su cerviz, y nuevamente enfatiza, y no escucharon. Se llenaron de soberbia. Es la palabra ensoberbecerse. ¿Y qué mostraron? Dice, pues no oyeron. Y lo segundo es que se rebelaron, llegaron al punto de ir directamente contra Dios, desobedecer descaradamente, hacer lo que Dios había prohibido. Y esto es algo que es como un proceso espiritual, porque se endurece la cerviz. La cerviz se puede llamar la nuca, esta parte que sostiene nuestra cabeza, ¿verdad? Endurecer la cerviz es cuando las personas afirman su rostro, afirman su cara y como que se pone tiesa su nuca y no la bajan y no se someten al Señor, no se rinden a Él. Es como corregir un hijo. A veces si uno habla con el hijo, uno ve la actitud del hijo. Uno puede ver si el hijo dobla un poquito la cabeza y dice, es cierto, tienes razón, está bien, lo voy a hacer. Pero cuando un hijo mantiene el cuello erguido, levantado, entonces estamos hablando de esto que dice la Biblia, de endurecer la cerviz. De, ¿por qué me dices a mí? ¿Por qué no lo corriges a él? Si los hermanitos uno les llama la atención y uno dice, ¿verdad? Pero ¿por qué yo? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué no le dices nada a él? Y levanta esto, está mostrando no una actitud de humildad, está mostrando que tiene en su corazón suficiente soberbia. ¿Y a dónde lleva la soberbia? Pues en este caso nos dice a la rebelión, a endurecer la cerviz y nuevamente a no escuchar la voz del Señor. Una de las formas de conocer la soberbia es a través de las palabras. Ustedes saben lo que dijo Jesús, que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces cuando hablamos podemos expresar lo que está en el corazón. A veces la gente dice, bueno, solo fue por decirlo, pero realmente de como uno habla, uno está mostrando lo que hay en el corazón. Vamos al libro de los Salmos y aquí ya empezamos, Salmos y Proverbios. Vamos a encontrar varias señales. En el Salmo 31, versículo 18, David está orando, dice en su oración, enmudezcan los labios mentirosos. Verso 18. Y nos da esta clave, que hablan contra el justo cosas duras. Aquí nos está diciendo de personas que hablan con dureza, hablan cosas duras, pero hablan no solo como un comentario, sino que hablan en contra
de otra persona. Vamos ahora sí, libro de los Proverbios, capítulo 11 y versículo 2. La palabra de Dios es maravillosa, es hermosa. Dice el versículo 2, cuando viene la soberbia, ¿viene qué? Viene la deshonra. Deshonrar es quitarle la honra a otra persona. Deshonrar es minimizar lo que otra persona es o ha hecho. Deshonrar es quitar honor, quitar reconocimiento de alguien. Cuando viene la soberbia, Proverbios 11:2, como sabemos que alguien es soberbio, pues vamos a pensar, si alguien llega y esa persona comienza a hablar mal de otra persona, pues ¿qué hay en el corazón de esta persona? En realidad, el que habla mal de otro está no solamente señalando lo malo de otra persona, está mostrando lo que hay en su corazón. Y la soberbia, dice, viene la deshonra también. Con los humildes está la sabiduría. Y hay un contraste, una vez más, entre las personas soberbias y los humildes. Proverbios 14:3. Ahora, si nos fijamos cómo habla una persona, si sus palabras son groseras, lastiman, son como golpes, dice el versículo 3, Proverbios 14:3. En la boca del necio está ¿qué? La vara de la soberbia. Cuando la Biblia habla de la vara, pues nos enseña que la vara sirve para golpear. Y si una persona habla como golpes, lastima, ofende, denigra, insulta, está usando su lengua como una vara para golpear. Sus palabras, puede decir, entonces lastiman. En otra parte dice que pueden ser como golpes de espada. En la boca del necio está la vara de la soberbia, la persona que habla para golpear, que ofende. Incluso dicen las personas, la voz se le oye muy golpeada, porque en la forma en que se expresan, en la forma en que dicen, pues prácticamente están lastimando. Mas los labios de los sabios los guardarán a ellos. Otra cosa que hay en la soberbia, en el capítulo 13 de Proverbios y el versículo 10. Una persona soberbia siempre va a provocar contiendas. El hecho de tocar cualquier tema, no importa el tema que se toque, porque al final esa persona va a provocar que hayan contiendas. ¿Qué hace la soberbia? Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, o con los humildes leímos antes. Y algo que a veces las personas no alcanzan a entender, es muy claro en la Biblia, cómo una persona soberbia puede pasar por momentos de depresión. Normalmente la depresión uno no lo puede asociar con una persona soberbia, con una persona orgullosa, porque dice, creo que hay un dicho algo así como que la vida me tira, pero el orgullo me levanta. No sé si algo así va, pero que lo que levanta a las personas es el orgullo. Entonces, lo que dice Proverbios 29:23. La soberbia del hombre, ¿qué? La soberbia del hombre le abate, mas al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo orgullo y la misma soberbia derrota a las personas. Si algo no sale como ellos quieren, como ellos piensan, como ellos desean o planean, entonces es cuando dicen las personas,
me enojo y me molesta, y tiran las cosas y patean algo y se desquitan, golpean el carro, manejan violentamente, porque las cosas no están saliendo como ellos quisieran, y casi nada sale como uno quiere, ¿verdad? Entonces lo abate, y como una persona que aparentemente es muy fuerte porque es orgullosa, porque es muy altivo, ahora resulta que está deprimido. Pues es por eso, porque las cosas no salen como ella quiere. Hay un ejemplo de esto en la Biblia. Ustedes recordarán, solo lo vamos a mencionar: el rey Acab. Era el rey de Samaria. Tenía pues todo el dinero que quisiera. Era un rey. Pero él vio que había un terreno de un hombre llamado Nabot. Él tenía una viña y él dijo: te quiero comprar el terreno. Y Nabot le dijo: pues no puedo hacerlo, yo no voy a vender mi heredad, es la herencia de mi familia, no lo puedo vender, no lo debo vender. Y entonces dice que Acab llegó, fue a su casa deprimido, no quiso comer, se fue a acostar temprano. Su esposa Jezabel vino con él y le dice: ¿qué te pasa, mi amor? Ay, y él se queja, dice: ese Nabot que no me quiso vender el terreno. Y la señora, que era manipuladora, le dijo: no te preocupes, yo te lo voy a arreglar. Escribió cartas, dijeron que Nabot había maldecido al Señor, el nombre de Dios, al rey, lo apedrearon y se apoderaron de la propiedad. Movieron ahí tecnicismos legales y expropiaron la propiedad. Pues vino la palabra del Señor y le dice: en ese lugar donde los perros lamieron la sangre de este hombre, ahí van a lamer la sangre de ustedes. Y murió Acab y su mujer de forma terrible. Pero es el ejemplo de una persona que lo tiene todo, y como no se satisface su capricho, entonces se deprime. Y es que la soberbia deprime a las personas. Podemos seguir. Vamos a ver ahora consecuencias de la soberbia. En Levítico 26 volveremos nuevamente a este pasaje donde Dios ya había avisado al pueblo de Israel lo que iba a pasar, pero ahora les está hablando de las consecuencias. Dice verso 16, Levítico 26, 16: yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, miedo, extenuación, es como cansancio, y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Voy a mandarles algo que les va a afectar no solo físicamente, sino internamente en su alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Verso 17: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Está hablando ahora de llegar a un punto donde las personas se imaginan cosas y sufren cosas, no solamente económicamente, moralmente, espiritualmente, mentalmente. Aquí habla de temores y angustias que una persona puede tener. Pero miren cómo es Dios, versículo 18. Dios sabe hasta dónde puede llegar la dureza del corazón, hasta dónde puede llegar la soberbia, la altivez del corazón. Y dice, verso 18: y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarles 7 veces más que por vuestros pecados. Verso 19, miren lo que dice Dios: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Qué hace Dios con el orgullo? ¿Qué hace Dios con la soberbia? ¿Qué va a hacer? La va a quebrantar.
Si Dios nos está hablando de una manera y lo hace de otra manera y nos está llevando de una manera, dice, y si ustedes, mi pueblo, no obedecen, si con todo lo que les está pasando ustedes todavía se endurecen más, voy a quebrantar la soberbia de su orgullo y haré su cielo como hierro, no va a llover, y vuestra tierra como bronce, va a costar mucho labrar la tierra, sembrarla. Y miren estas palabras del verso 20: vuestra fuerza se consumirá como en vano. O sea, tanto esfuerzo y para nada. Mucho esfuerzo, ningún resultado. Porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Así que Dios mismo en persona dice que va a quebrantar el orgullo. Algo más que dice la Escritura es que traerá abatimiento y humillación. En algún momento, cuando Dios obre, el resultado, será el quebrantamiento y la humillación. Leamos en Isaías 2:17. Hay una palabra, se repite 2 veces esta misma línea, pero solo la leeremos en el 17. La altivez del hombre será abatida. Isaías 2:17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Si una persona adopta una actitud de orgullo y de soberbia, ¿qué hará Dios con esa persona? Pues en primera instancia Dios hablará, de alguna forma Dios le hablará para que quite esa actitud. Pero si una persona persiste en esta actitud, pasará lo que dice la Escritura: habrá humillación y habrá quebrantamiento. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Vamos ahora al libro de Daniel, y de viva voz nos va a decir Nabucodonosor cómo Dios trató con su orgullo y su soberbia. Cuando él tuvo un sueño, él también recibió una palabra de advertencia. Le dijo: mira, cambia, haz justicia, considera lo que has hecho, busca una forma de enderezar tus caminos, etc. El rey fue advertido, pero después su corazón se llenó de soberbia. Y él dijo: esta es Babilonia, esto es lo que yo he hecho, esta es mi grandeza, y empezó a exaltarse. Y entonces vino la palabra del Señor. Nabucodonosor perdió la razón por 7 años. Y dice el versículo 37, ahora que ya estaba en su sano juicio, dice: ahora yo, después de pasar este tiempo de locura, Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y esta última parte, hermanos, deberíamos marcarla con mucho cuidado y reverencia delante del Señor. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Si ustedes ven una persona que anda muy encumbrada, muy elevada, con menosprecio de las personas, en algún punto Dios quebrantará eso y puede traer abatimiento. Ya leímos el Proverbio 16, dice: antes del quebrantamiento es soberbia. Si lo ponemos al revés, primero es la soberbia, pero ¿qué viene después de la soberbia? El quebrantamiento. Por eso, atrás del orgullo viene el quebrantamiento. Y cuando va la altivez por delante, ahí viene la caída como algo seguro sobre las personas.
La palabra quebrantamiento es una palabra que significa en el hebreo fractura. Antes de romperse, antes de quebrantarse totalmente, va a haber algo como un punto de inflexión, un punto donde se comience la fractura. A veces cuando se rompe un cristal, en un punto empieza una fractura, pero después avanza y se rompe todo, ¿verdad? Cuando pasan los temblores y uno ve una pared y aparentemente solo es una pequeña cuarteadura, tienen que venir los expertos para decir: este muro ya no sirve, o esta casa ya no es habitable, este edificio ya no es seguro. Empezó como una fractura, pero si eso continúa, habrá la destrucción. Ese es lo que dice la Escritura, antes del quebrantamiento, antes de esa destrucción, porque otra palabra que se usa mucho antes es destrucción y quebrantamiento, y desfallecimiento, rotura, ruina, desfallecimiento. Eso es lo que vendrá cuando hay soberbia. Una cosa más que Dios dice en el libro de Proverbios sobre la casa de los soberbios. Las personas que han tomado una postura en la vida, que no reconocen a Dios, no dan gracias, confían en sí mismos o su riqueza, su poderío. Proverbios 15:25 dice que Dios va a asolar la casa de los soberbios. Dios traerá asolamiento, destrucción. Es como cuando se arranca algo como de raíz. Y otro versículo más, Proverbios 29, hablando de quebrantamiento. Proverbios 29:1. Él habla de la persona que ya ha sido avisada por Dios. Se recuerdan que Nabucodonosor fue advertido por Dios un año antes. Cambia, haz justicia, deja lo malo, considera a Dios. Un año antes. Un año después que él se ensoberbeció y continuó su manera de pensar, cayó en la locura, fue quebrantado. A veces el quebrantamiento no viene inmediatamente, la caída no es inmediata, pero puede ocurrir o va a ocurrir. Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Y por qué se endurece la cerviz? Por la soberbia. ¿Por qué una persona puede, aunque le llamen la atención, puede mantenerse con el rostro erguido? A veces le prueban las cosas y la persona sigue con su rostro erguido. No va a dar lugar a ningún cambio. Pues dice aquí la Escritura: de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando llega un golpe en la vida, uno no puede decir: ay, Dios me trae bien corto, nomás me porto mal y ya sombras que me cae el castigo. En realidad no, porque Dios de muchas formas advierte a sus hijos, les avisa: no es por ahí, no hagas eso, no continúes de esa forma, no hagas lo otro, no hagas esto. ¿Hasta qué? Hasta que tiene que venir entonces la caída. Porque la caída, dice Dios, bueno, ahora date cuenta a dónde nos lleva el orgullo: a la caída, al abatimiento, a la destrucción. Algo que pasa con la soberbia es que las personas pierden la realidad. Una persona que está en un grado alto de orgullo, de soberbia, pierde lo que es la realidad. Y esto lo vamos a ver en Lucas, en el capítulo 1. Estas son las palabras de María cuando ella oró, aceptando lo que Dios, el plan, lo que Dios había trazado para ella. En el versículo 49 de Lucas, capítulo 1, María dijo estas palabras: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Pero miren estas palabras: esparció a los soberbios
en el pensamiento de sus corazones. Las personas son esparcidas en su mente, son incapaces de enfocar, son incapaces de atinar a algo, porque su pensamiento, su imaginación está muy dispersa. Entonces no pueden ver la caída. Una persona que es orgullosa, aunque le estén advirtiendo y no quiere cambiar, no puede ver el peligro, no puede ver la caída que está más adelante. ¿Se recuerdan de Sansón? Él pensó que podía vivir a su manera, hacer lo que él quisiera, vivir como él quería. La unción de Dios venía sobre él y le daba fuerza. Pero él una vez iba con una prostituta, otra vez se iba con otra mujer. Él hacía lo que quería, él era muy libre de vivir su vida sexual. ¿A quién le entregó su corazón? A la persona que no lo apreció, no lo amó, no lo valoró, lo traicionó, y él no pudo ver eso. Y la mujer le decía: dime el secreto. Y después venían los hombres a ver si era cierto. Amárrenme de tal forma, decía él. Y entonces ella le avisaba a sus enemigos. Venían ellos y él se soltaba fácilmente. Y la mujer lo tenía atrapado como una araña, lo tenía él en la red. Y nunca pudo ver él que aquello que le estaban haciendo iba a ser su ruina y su destrucción. No pudo ver con claridad el peligro de amar a una persona que le haría daño. Una persona que solo estaba con él por un interés de ganar dinero. Ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Él no alcanzó a ver el resultado final. El hijo pródigo no alcanzó a ver el fracaso económico que iba a tener. Porque digo, una persona que se llena de orgullo y de soberbia no puede ver más adelante. Está pensando: este es mi momento, yo soy feliz ahora, y no piensa en las consecuencias. Mucho menos pensar en la siguiente generación. ¿Qué dijo María? Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Yo creo que la cosa es más seria de lo que pensamos cuando una persona adopta una actitud de soberbia. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4 y verso 6. ¿Será deplorable? Debe rechazarse la soberbia, me imagino. Si estas son las consecuencias de andar en un camino de soberbia, de orgullo, de altivez, debería dar miedo encontrar estos versículos en la Biblia, porque es Dios el que va a asolar la casa, es Dios el que va a humillar, es Dios el que va a quebrantar, es Dios el que va a venir en contra de una persona. Y ahora así lo dice Santiago 4:6. Hablando de la gracia, dice: pero Él da mayor gracia. O sea, nuestro Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando dice que Dios resiste, es Dios el que se pone en contra de las personas. ¿Se recuerdan un profeta, Balaam, que el burro le habló? La burra le habló. Y el hombre estaba discutiendo con el animal. Y el ángel le dijo: si la burra no se hubiera detenido, te hubiera matado a ti y a ella la hubiera perdonado. Porque es Dios el que resiste la soberbia. Cualquier actitud, hermanos, Dios nos está avisando en su palabra, cualquier actitud de soberbia, de orgullo, de vanidad, Dios la va a resistir, Dios mismo en persona. Y otro versículo más y dejamos esto, es que la soberbia es como la esencia de Satanás. La soberbia es como la naturaleza del diablo, la exaltación de su persona, hacer todo para exaltarse él mismo, aún ir en contra de Dios. Y hay un versículo en el capítulo 41 de Job. Hay todo un capítulo, todo el 41, que Job habla de un
de un ser, de un animal que se le ha llamado Leviatán, como una serpiente, un monstruo marino. Y vemos en el Apocalipsis que Satanás es una serpiente, un dragón. Pero al final del capítulo, el verso 34, dice dos cosas que tiene este ser, que está hablando de una manera poética para representar a un dragón, a una serpiente. Tiene dos cosas que dice al final: menosprecia toda cosa alta. Y saben que esa es la esencia del diablo, el menosprecio de toda autoridad. La soberbia no acepta la autoridad, se rebela contra la autoridad y dice, esto es lo terrible, que es rey sobre todos los soberbios. Una persona que camina en la soberbia de su corazón, debemos aclarar, Cristo no es el rey de su vida, porque nuestro rey es manso y humilde de corazón. Y nosotros debemos identificarnos con nuestro rey. Nuestro rey es manso y humilde de corazón. ¿Cómo es Satanás? Soberbio. Él es soberbio. Esa soberbia, como digo, es una locura porque lo llevó a pensar que le iba a ganar a Dios, que lo iba a destronar. Lo llevó a pensar que podría engañar a a jalarse a todos los ángeles con él. Y él es incapaz de ver el resultado final que Dios ya ha señalado para él. Dice, el lago que arde con fuego y azufre. Él cree que todavía es tal su pérdida de la realidad que él cree que todavía podría evitar esas consecuencias, pero ya está determinado sobre él. Por eso dice que él menosprecia toda cosa alta. Esta es la esencia de la soberbia, el menosprecio de toda autoridad, empezando por la de Dios, y es rey sobre todos los soberbios. Está terrible eso, que el diablo sea el rey de todas las personas que son soberbias. Ahora sí, ¿qué hizo Dios para resolver esto? ¿Qué hace Dios para resolver el problema del orgullo, de la soberbia, de la altivez en el corazón del hombre? Bueno, primero Dios nos amó. Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Y Jesús murió como una ofrenda perfecta, una ofrenda que no le hacía falta nada, perfecta para perdonar, limpiarnos de todo pecado. Dios ya hizo todo para resolver este problema, ¿verdad? El único requisito es creerle, aceptar lo que Él dice, que la muerte de Cristo fue para perdonar nuestros pecados, para quebrantar el poder del pecado, para limpiar nuestra naturaleza, para darnos otra esencia, el carácter de Cristo. Así como la rebelión, el orgullo es la esencia de Satanás, pues la esencia de nuestro Dios es el amor, la humildad, la mansedumbre, y eso es lo que Él quiere desarrollar en nosotros. Por eso es que en el sacrificio Dios nos asegura a todos que Él nos va a perdonar. No importa el pecado, Dios asegura que Él va a perdonar el pecado. Solamente tenemos que reconocerlo como pecado. Y hablando de la soberbia, uno tendría que reconocer si tenemos actitudes en nuestro corazón que se identifiquen con la soberbia, con menospreciar a otras personas, con tratarlos mal, como ser grosero. Y si reconocemos eso, hermanos, debemos pedir perdón. ¿No creen ustedes? Si uno reconoce algo, si uno reconoce que mis actitudes no han sido correctas, son de enojón, violento, y veo que otras personas son menos y los trato mal, bueno, pues esa no es la forma de tratar a las personas. Amén. Y creo que el consejo que Dios nos da en su palabra, les voy a decir tres cosas. Creo que este pecado de soberbia uno lo debe confesar con su boca, públicamente, ante el Señor. Públicamente no quiero decir en la calle, pararse en una esquina, sino uno tiene que venir ante el Señor y hablar con la boca y decir, Señor, perdona mi pecado.
he sido soberbio, he actuado con soberbia y tú abominas la soberbia. Reconozco que he fallado y no quiero tener soberbia en mi corazón. Lo confieso y lo renuncio. En el nombre de Jesús, renuncio a toda actitud de soberbia, a toda actitud de altanería, de altivez, de sentirme superior, de sentir a mí nadie me manda, a mí nadie me dice, yo hago lo que quiero. Todas esas actitudes solamente reflejan un reino diferente, ser gobernado por otra clase de espíritu. Y la tercera cosa sería someternos al Señor, disponer nuestro corazón para someternos. Dos escrituras para enfatizar este punto final y terminamos. Vamos a Santiago nuevamente, capítulo 4, y aquí pasamos del versículo que ya leímos, donde dice que Dios da gracia. Aquí son dos ideas bastante diferentes. Primero, Santiago nos dice que Dios da gracia. Dios nos da gracia, que es un favor inmerecido, es lo que nosotros no merecemos, es lo que nosotros jamás podríamos lograr con nuestro esfuerzo, portándonos bien, haciendo bien las cosas. Dios también, dice Santiago, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia, ¿para quién es? Es para todos, pero aquí especifica solamente para las personas humildes. ¿Algún amén? Versículo 7 es el consejo de Dios. Volvemos a esta palabra que tiene mucho sentido, pues. Cuando es evidente, cuando es inmediato, cuando es lógico, usamos la palabra pues. Entonces, si Dios resiste a los soberbios, si Dios le da gracia a los humildes, pues ¿qué debemos hacer? Someternos a Dios. Someternos es ponernos bajo autoridad de Dios, ponernos bajo el gobierno de Dios. Y Dios ya ha dado a través de su palabra su consejo, su autoridad, para que nadie pues se pueda perder y decir que no entendió. Dice Santiago, someteos pues a Dios. ¿Cuál es la palabra que sigue? Resistid al diablo, porque él siempre va a tratar de tentarnos a la iniquidad, a la rebelión. Nos va a tentar a caminar sin Dios, por nuestro lado, lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de su espíritu. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Y qué sigue diciendo? Acercaos a Dios. Someternos a Dios es la decisión firme. Señor, yo me voy a someter a tu autoridad, a lo que tú dices y tú mandas. Por ejemplo, con los hijos deben reconocer que sus padres no son las personas más perfectas, sin embargo son las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos. A que si un hijo no obedece a los padres, está resistiendo a Dios. Los esposos no somos las mejores personas, sin embargo Dios le dice a las mujeres que vean en su marido la autoridad de Dios. Los gobernantes no son las mejores personas, sin embargo, ¿qué dice Dios? Que nos sometamos a las autoridades. Primera de Pedro, capítulo 5, el último versículo. Dos pasajes más. Primera de Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, está hablando para la iglesia, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a los mayores, a los líderes, y todos, jóvenes y ancianos, todos sumisos unos a otros. ¿Cómo deberíamos relacionarnos entre nosotros? Sumisos, no ostentosos, no orgullosos, no vanidosos, no soberbios, no altivos, sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? ¿Cuál es el mejor traje para traer el domingo?
un traje de humildad, revestidos de humildad. Y vuelve a marcar esta cita, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, ahora que nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el momento adecuado, el momento que Dios quiere exaltarnos, no antes, no después. Dios tuvo un momento para exaltar a José, ¿no lo creen ustedes? José fue tratado injustamente una y otra vez, pero la exaltación no vino ni de él mismo ni de ninguna otra persona, vino de Dios en el momento de Dios. Cuando Dios quiere poner a una persona en alto, Él lo va a hacer y nadie lo va a impedir. Pero mientras tanto nos recomienda que estemos sujetos unos a otros con una actitud de sumisión, de buena disposición y revestidos de humildad y humillarnos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Terminemos en Proverbios 8:13. El temor de Jehová. Proverbios nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Una buena relación con Dios nos va a llevar a aborrecer lo que es malo, lo que Dios considera malo. Y aquí dice, hablando la sabiduría, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué dice tu Biblia? Aborrezco. ¿Qué hace Dios? Aborrece la soberbia, la arrogancia, la pretensión, la altivez, actitudes que en el mundo pueden ser normales y a veces loables, pero que Dios aborrece. Porque Dios es un Dios de luz, de verdad, de amor. Es un Dios que señala el camino, pero de la vida. El camino del mundo puede decir: tú sé orgulloso, sé fuerte, sé firme, pisotea a quien se te ponga en el camino, trátalos como se merecen. Pero Jesús no trató mal a nadie. Cuando habló y le dijo a los fariseos la verdad, era porque ya era lo último. Ya Él no iba a tener más tiempo. Les trató de probar, demostrar con razones, con argumentos, con milagros que Él era el Hijo de Dios. Al final dijo Jesús: ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes realmente están muertos. Ustedes están escondidos en una religión que los hace abusar de una viuda, que los hace hacer largas oraciones para que la gente los vea. Ustedes están mal. No hay vida dentro de ustedes. Al final Jesús les dijo: miren, la verdad, ustedes parecen sepulcros blanqueados, porque por fuera se ve una placa de mármol, pero por dentro hay podredumbre. Ese es el efecto de la religión: crear una apariencia y guardar podredumbre por dentro. Dice aquí: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y que nosotros podamos decir lo mismo. Ahora, mis amados hermanos, vamos a orar. Oremos delante del Señor, que conoce nuestros corazones. La palabra es una advertencia que todos nosotros la necesitamos en todo momento de nuestra vida. Que Dios nos avisa que si hay orgullo y si hay altivez, adelante de este camino habrá quebrantamiento y una caída. Esto ha estado en la Biblia por años y ha sido una escritura que los hombres la hemos experimentado, la hemos vivido. Es cierto lo que dice la escritura: toda actitud de soberbia, de orgullo, de vanidad, de dureza, de rechazo a la palabra, de menospreciar lo que dice Dios, Dios lo va a quebrantar. Y yo quiero invitarte a orar. Si por un momento nosotros pudiéramos ver nuestro corazón delante de Dios y detectar si hay alguna actitud
algún pensamiento, algún sentimiento que Dios sabemos claramente que no apruebe, nosotros debemos rechazarlo de nuestra vida. Cuando la Escritura nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, es porque eso es lo mejor para nosotros. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Es porque eso es lo mejor para nosotros. No es este un lugar para presumir de algo. Este es un lugar donde nos reunimos para alabar al único que merece honor, gloria y alabanza. Nosotros solamente somos siervos. Nosotros solo somos hijos y venimos a darle honor y gloria al que todo lo merece, al que murió por nosotros. No tenemos créditos y no tenemos honores, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia. Así que no debe haber en el corazón de los hijos de Dios una actitud de soberbia, porque antes, mucho antes, ¿verdad? Dios tratará con nosotros, nos avisará, nos va a prevenir, nos va a advertir, nos va a señalar las consecuencias, y con toda seguridad que el quebrantamiento vendrá cuando haya orgullo, y cuando haya altivez vendrá una caída. Tal vez la gente no lo entienda, porque el orgullo ciega el corazón y la mente, entorpece el entendimiento, afecta nuestra forma de pensar y de entender las cosas. Pero oremos, Espíritu Santo, tú lo sabes todo. No quiero tener en mi corazón ninguna actitud de soberbia, de orgullo. Limpia mi corazón, Señor. Esta mañana limpia mi corazón. Este día, Señor, limpia mi vida de toda actitud contraria a tu verdad, a tu reino, a tu palabra, a tu espíritu. Límpiame más y más de mi maldad. Lávame más y más de una actitud que tú desapruebes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y oro que como hijos de Dios resistamos al enemigo. En el nombre de Jesús rechacemos inmediatamente cualquier actitud de soberbia, cualquier actitud de altivez, de exaltación que vaya contra Dios, que vaya contra su palabra. Oro, Espíritu Santo, que tú ilumines nuestra mente, ilumina nuestro corazón y podamos ser libres de una actitud equivocada que tú debas tratar con firmeza, con quebrantamiento, con caída. Lo ponemos delante de ti, Padre, porque nuestros corazones están ante ti. Límpianos y lávanos cada día más y más. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén. El único que merece honor y gloria se llama Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias. Damos gracias. Amén.